Buenas, saludos. Aquí Jason una vez más con este tema del Espíritu Santo que estoy compartiendo en la iglesia, dejando estos videos resumen de lo que se ha compartido en caso que no ha podido llegar o quiere aprender sobre el tema. Hoy vamos a estar enfocándonos en su revelación, a dónde se revela y qué es lo que quiere hacer en nuestras vidas y cómo, ¿sí? Y qué pelea un poco en contra de esto, de su revelación. Acuérdese que puede volver a ver los otros videos a donde hablamos que el Espíritu Santo no es una cosa rara que podemos llevar a Dios y decir que es de Dios, que hablamos de dónde viene, ¿sí? Desde el comienzo Dios lo manda, Jesús lo manda, es un solo espíritu, lo vemos, ¿sí? Un espíritu, vemos que es parte de la deidad, pero que también entiende emociones, inteligente, enseña, tiene voluntad. Y hablamos en el último video sobre su deidad. Y terminamos con este versículo, que lo voy a usar para arrancar en el día de hoy. Samuel, ¿sí? No había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había sido revelada. Podemos estar en la iglesia, podemos tener familiares, podemos tener un montón de cosas, hasta servir a Dios y no conocer a Dios. El Espíritu Santo quiere que conozcamos a Dios. Lo vamos a ver al final. ¿Sí? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere marcar en nuestras vidas? Estuvimos en Romanos 8 y vamos a volver a Romanos 8 una vez más, ¿sí? Pero, ¿por qué siempre decimos cuando el Espíritu Santo se revela que es la Biblia? ¿Por qué decimos la Biblia es la revelación de Dios? Bueno, Jesús cuando estuvo en la tierra dijo, sí, cuando fue tentado, escrito está, escrito está, escrito está. Jesús confió en la inspiración de las escrituras en su tiempo sobre el Antiguo Testamento. Cuando iba al templo, él mismo agarraba los rollos y no cuestionaba y leía, porque confiaba en la inspiración del Espíritu Santo en las escrituras. Nosotros tenemos lo mismo y lo mismo indicado sobre el Nuevo Testamento también. Timoteo dice, sí, que todas las escrituras es inspirada por Dios. Y esa palabra inspirada es la misma que se usa para describir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser enseñados, ¿sí? Para tener defensa, regarrí, para corregir y ser encaminados en justicia. ¿Qué es entonces lo que debemos buscar en la inspiración? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos dejó? Son las escrituras. Ahora tenemos este otro ejemplo de Pedro. Pedro, el que era el pescador, el que casi fue usado por el diablo, el que negó a Jesús, el que volvió a pescar, pero el que estuvo ahí el día Pentecostés, el que estuvo ahí cuando se convirtieron un montón, el que estuvo ahí como fundador de la iglesia. Él que dice, después de todas esas experiencias, ¿qué dice él? Bueno, por mano del Espíritu Santo, porque las escrituras fueron inspiradas, como vemos aquí, él también confirma lo mismo. Y como esto es un repaso, vamos a saltear esto rápido. Se dice profecía más segura. La debemos ignorar, la debemos consultar a último momento, debemos que, dice, estar atentos. ¿De qué forma? Como una antorcha que alumbra lugar oscuro, ¿sí? Entonces, como si fuera la única luz que tenemos en toda la oscuridad, así la debemos prestar atención. Y prestar atención cuando viene otra cosa, ¿sí? Y dice, bueno, no, pero el Espíritu Santo trabaja en las cosas materiales. No, 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 no trabaja, miren donde estoy marcando naranja acá, ¿a dónde trabaja? En vuestros corazones. El Espíritu Santo, la palabra, no marca en cosas materiales, trabaja en tu corazón y en las cosas espirituales. No, pero yo tengo una revelación más importante, yo tengo una revelación nueva. ¿Sí? Las escrituras, por la profecía, ninguna profecía es interpretación que privada. ¿Sí? Eso es mentira. ¿Sí? Por eso es la palabra de Dios, volviendo, que es inspirada, ¿sí? Eh, es la profecía más segura, ¿sí? Tenemos que estar atentos, trabaja en nuestro corazón, no es privada y inspirada por el Espíritu Santo. Por eso siempre decimos la palabra. El Espíritu Santo no va a ir en contra algo que ha escrito y ha cuidado y ha preservado, ¿sí? Y ha usado en las escrituras o lo que llamamos la Biblia.
Lo que sí va en contra de la Biblia, y acá por eso a veces hay algunos que mienten, otros que ignoran, vamos a poner en gris las palabras carne. Acá, por ejemplo, la primera. Y entonces vamos a ver qué es la carne la que pelea contra el espíritu. Si es tan obvio que la palabra de Dios, la Biblia, es lo que Dios quiere, ¿por qué se dice tantas otras cosas? Bueno, una de las causas grandes es la carne. La carne y la carne sigue apareciendo en todos lados. Tanto que se llega a cuestionar, ¿sí? De que si esto es tan obvio, habría que cuestionarse si tiene el Espíritu de Dios. Acá abajo tenemos a 1 de Corintios 1, capítulo 3, 1 al 3, y esto, ¿sí? Es para recalcar que simplemente porque dice carne, no estamos diciendo que no son salvos. ¿Sí? En 1 de Corintios 3, 1, 3, le dice que no les puede escribir como espirituales, pero va a usar esta misma palabra, y se les escribo como carnales. Pero si se fijan en la última parte del 3, dice, ¿sí? Como bebés en Cristo. ¿Sí? Entonces, son de Cristo, son salvos, pero están viviendo en la carne. El Espíritu Santo no quiere hacer eso. El Espíritu Santo nos hace recordar algunas cosas que son importantes, porque es lo que dice la palabra, la Biblia, y el Espíritu Santo las escribió. Cuando estamos en la carne, a veces nos encanta leer algunas partecitas y otras partes no. Por ejemplo, Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay, pues lo que están en Cristo. Bien, ¿sí? Y sabemos que hay dificultades y podemos echar la culpa a un montón de dificultades y un montón de cosas y leer el 14:11, porque escrito está, vivo, yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y entonces decimos, bueno, ese que me está haciendo la vida imposible va a tener que admitir que Dios existe, va a tener que estar ese vecino, ese familiar, va, sí, pero el Espíritu Santo ha escrito todas las palabras. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos quiere marcar a nosotros en su palabra? Entonces, bueno, fíjense en que acá dice, de manera que cada uno, ups, ¿de quién? De ellos, no, nosotros, oh, ¿sí? Y dice, cuenta de sí, dará a Dios cuenta de sí, no de tu vecino, cuenta de sí. Y si el Espíritu Santo cuando habla por toda la palabra, y esto es importante, fíjense en lo que termina diciendo el 8.1, que lo salteamos y así a veces se lee, pero la verdad es, los que no andan conforme a qué, esta palabra de aquí otra vez, la carne, sino conforme a qué, conforme al Espíritu, no la carne. ¿Qué se va a juzgar? Se va a juzgar la carne. ¿Qué va a estar en condenación? La carne, ¿sí? Y también el 10, versículo 10, que viene claramente antes del 11, también dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Eso va a ser juzgado. Eso no va a llegar, eso no es una recompensa, eso no es algo que le vas a dar al Señor. ¿Sabes que yo juzgué a mi hermano de tantas veces? Porque a mí me parecía, Dios, tómalo, eso te glorifica, eso es una corona que te voy a tirar a los pies. No, ¿sí? O tú también, ¿sí? Hasta te juzgas a vos mismo, porque ¿qué menosprecias a tu hermano? El menosprecio, ¿sí? Son cosas de la carne. ¿Sí? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, esas cosas carnales, ¿sí? Son las que van en contra del Espíritu. Y por esas cosas, como también después dice Corintios, va a pasar por fuego. ¿Qué va a quedar de todo eso? Nada, no va a quedar nada de eso. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, tengamos cuidado porque el Espíritu Santo ha escrito toda la palabra, ¿sí? Toda la palabra en sí. Y tenemos que tener cuidado en decir, bueno, este versículo sí, este versículo no. ¿Qué nos exhorta el Espíritu Santo entonces? Si leemos en Romanos 8, 14 al 17, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer? Ya hemos dicho, se revela ¿dónde? En su palabra. ¿Jesús confió en eso? Sí. Nosotros debemos confiar también. Es inspirada, sí. Queremos aprender, vayamos a ella. Queremos tener defensa, queremos ser cambiados, queremos ser encaminados, vayamos a ella. Como vimos, ¿sí? Es lo más seguro para todos porque es inspirado. Pero recordemos que la carne va a ir en contra de lo que la palabra dice. Y en el 14 hasta el 17
tenemos algunos indicadores de lo que sí el Espíritu Santo quiere que hagamos y nos quiere guiar, nos guía, ¿sí? Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, podemos decir estamos viviendo una vida espiritual. Después también nos lleva al Padre, por eso podemos decir Abba Padre, ¿sí? Nos hace acordar que somos hijos. También nos quiere dar seguridad porque nos ministra nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Usted está seguro? El Espíritu Santo es el que marca esa seguridad, ¿sí? También quiere que tengamos, ¿sí? Y seamos herederos, que tengamos algo, una herencia. Ahora, vos podés ser hijo y no tener herencia, ¿sí? Pero Dios quiere que vos tengas herencia. Él quiere que llegues a la eternidad con algo que le des a Cristo, esas coronas que a veces decimos que le vamos a tirar a sus pies, que seamos glorificados en ese momento, ¿sí? Que seamos glorificados, ¿por qué? Por esa herencia que tenemos. No confundamos, ¿sí? Lo que es la salvación, pero el Espíritu Santo nos quiere guiar. ¿A dónde nos quiere guiar? ¿A cosas materiales? ¿A cosas del día de hoy? No, nos quiere guiar al Padre, quiere que clamemos a qué, al auto, a la casa, no, al Padre. ¿Qué quiere, qué seguridad nos quiere dar? ¿Una seguridad financiera? ¿Una seguridad política? No, una seguridad que somos hijos de Dios. ¿Y qué quiere hacer? ¿Nos quiere glorificar acá en la tierra? No, en el cielo, en su presencia, la eternidad. Eso es lo que el Espíritu Santo se revela. Se revela por su palabra, ¿sí? Tanto como lo confió Jesús, se revela en contra de la carne, y ahí vivimos una vida espiritual, una vida carnal, pero nos exhorta a recordar que vamos a estar delante de Dios y tribunal de Cristo, que debemos vivir esa vida espiritual que Él quiere que vivamos. Esa es su exhortación y nos quiere guiar a la presencia del Padre, nos quiere estar que vivamos una vida segura y que podamos glorificar al Padre ahora y para toda la eternidad. Así que así encontramos la voluntad de Dios, así escuchamos el Espíritu Santo por medio de su palabra y nos guía al Padre mismo, no a todas otras cosas y otras cosas y otras cosas, sino que en estas cosas nos guía y nos quiere transformar para que seamos parecidos a su Hijo. Esto es la exhortación del Espíritu Santo para nosotros. Nos vemos en nuestro próximo video.